Bueno, terminamos con el libro de Gustavo Sánchez Romero, hemos cumplido su sueño, que iba así a 100 kilómetros por hora cuando se nos fue y no podíamos dejar semejante proyecto ahí a la espera de que alguien se ocupara, sobre todo cuando además el motivo era muy fuerte, eran 40 años de democracia, y había que sondear, hay alguna otra cosa. Bueno, por ahí uno puede empezar a sacar cálculos y tomar nota de que, bueno, es un hecho político muy importante la publicación de este libro a 40 años de democracia, poner las voces de el recorte que hizo Gustavo, pero poner las voces haciendo un balance de sus propias vidas y de la vida de la democracia entrerriana. Y bueno, valía la pena ponerlo a andar. ¿Cómo es en este caso? Me imagino, porque lo que estuve viendo fue como un grupo importante de colegas, ¿no? De periodistas que se sumaron en este caso a las entrevistas. Se pusieron de acuerdo, fueron eligiendo qué entrevista iba a hacer cada uno. ¿Cómo fue también ese proceso, ¿no? De cocina, de yo creo que puedo hacer mejor tal entrevista? Sí, bueno, en principio sacar cálculos. Bueno, en principio contar que fueron apareciendo los documentos. Bueno, la gente que estaba más cerca de Gustavo estaba al tanto de un trabajo frenético que estaba dando para llegar con las 40 entrevistas. Alcanzó a hacer 15 y dejó un listado, o sea que tampoco había mucho, y un modelo de cómo, qué es lo que estaba buscando él en cada una de las voces seleccionadas. Entonces, bueno, con eso inamovible, con eso como arranque, nos juntamos con Luisina, que de alguna manera fue tomando nota en el camino de quién era Gustavo para la ciudadanía, quién era Gustavo para las redacciones, para los medios de Entre Ríos, quién era Gustavo para sus amigos. Eh, y lo que hicimos fue armar un listado de posibles compañeros que se sintieran interesados, ofrecerles la lista de las notas que estaban pendientes, plantear un esquema mínimo para que no se colgara cualquiera a hacer cualquier tipo de entrevista, un esquema mínimo de lo que estaba previsto en el libro de Gustavo, y ahí fuimos agarrando cada uno un pedacito, con la guía de Luisina, que compró esto, se lo cargó al hombro, lo llevó adelante y coordinó casi todo ella junto con Fabián Reato, que era quien había sido convocado por Gustavo para dictar este trabajo, claro, ¿no? Y que conocía el proyecto de antes y lo conocía cabalmente, sabía para dónde tenía que rumbear. Y bueno, hacia allí fuimos, y éramos como alrededor de 20 periodistas, que después fuimos viendo que no éramos todos de los mismos grupos, que había gente mucho más joven, gente de otras ciudades. Bueno, como que eso también refleja un poco cómo era Gustavo, andar por diferentes grupos, bucear por diferentes pozos, digamos. En ningún lado se sintió sapo otro pozo, estaba en todos lados y en todos lados enganchaba algún amigo. Y bueno, y de todos esos lados fuimos juntando trabajadores de prensa que se comprometieran con esto y que llegáramos a tiempo, además, porque había que cumplir con esto de que eran 40 voces, 40 entrevistas en los 40 años de la democracia entrerriana, ¿no? Preguntarte en este caso, tal vez, del lado más de la escritura, si se quiere, porque bueno, uno le está poniendo el cuerpo, el pensamiento, la palabra a un proyecto que no es propio. Que se apropia en el proceso tal vez por el mismo gesto de continuar un trabajo, del afecto hacia ese compañero. Desde ese lugar te pregunto, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de alguna manera también... reitero, apropiar un proyecto y escribirlo, ¿no? Y pensar la entrevista, bueno, a ver qué preguntas, con qué tenor, para dónde abordar. Sí, las marcas estaban, todo el tiempo fue una tensión, porque bueno, yo hubiera escrito otro libro y hubiera hecho otra cosa y cada uno de nosotros hubiera, pero ¿cómo no pusimos a tal? ¿Y cómo no va a estar acá tal? Y bueno, cada uno tenía su valoración. Imagínate un recorte de 40 años de democracia en Entre Ríos
bueno, había entrevistas como de cajón, ¿no? Pero había otras y bueno, la particularidad que tiene esto tal vez es que intentamos ser fieles a un periodista que escribe sobre economía. Fue como su perfil, que conocía cabalmente las posibilidades del desarrollo productivo en Entre Ríos, cosa que para mí es como, eh, digamos, es una particularidad y bueno, vos sabés bien que no son muchos los periodistas que incursionan por el tema económico, van como uno por cada generación. Bueno, y Gustavo Sí. marcó fuertemente una marca con eso, como su sello respecto del periodismo económico. Y en eso vas a ver que en el libro vas a encontrar a exgobernadores, a gobernadores, a dirigentes sindicales ineludibles de la historia de la democracia entrerriana, pero también das con figuras claves de lo que uno puede decir, bueno, qué chances tiene Entre Ríos de crecer, qué posibilidades deja de lado, cuándo se equivocó, qué rumbo fue desacertado, porque hay actores de la vida económica que me parece que le dan la particularidad a este libro. Tal vez vos hubieras hecho otro, yo otro, pero bueno, se trataba del libro de Gustavo Sánchez Romero y por ahí esa es la marca. Yo diría, probablemente yo hubiera entrevistado a muchísima gente igual, la misma, pero hay otros que no, son y me parece que lo particular tiene que ver con el perfil económico de la provincia o esa perspectiva para mirar la democracia y el devenir de lo que somos hoy, ¿no? ¿Qué entrevistas te tocó hacer? ¿Y cómo te desafió a vos también ese momento? Bueno, tenía muchas para elegir, yo fui eligiendo mujeres, finalmente me tocó una que, bueno, si no la entrevistaron se las recomiendo, que es la diputada hasta hoy, Gracia Jaroslavsky, que si todo sale como está previsto, podría encargarse de la política de derechos humanos en el gobierno de Rogelio Frigerio. Para mí es una entrevistada muy sabrosa, muy original. Y bueno, y dije, bueno, vamos con Gracia, me quedo yo con ella. Y bueno, pensar, Gracia Jaroslavsky es la hija de Chacho Jaroslavsky, de un dirigente que es como contar la historia de los 80, de la reapertura democrática. Entonces, bueno, fue ir a buscarla a ella y en principio pensar quién eras vos en el 83, y qué hizo ella para ser una dirigente diferente de las fuertísimas marcas que le dejaba su padre, un legislador nacional entrerriano. Eh, elegí la nota de Gracia porque, bueno, me parecía re seductor entrevistarla, me gustaba la perspectiva que podía tener respecto de la Entre Ríos de los últimos 20 años de gobiernos peronistas. Es una entrevistada que suele salirse de lo que uno va a esperar escuchar, poner el cassette, bueno, entrevisto a un dirigente radical, pongo y ya sé lo que voy a escuchar. Bueno, te sorprende sobremanera y bueno, me gustó muchísimo entrevistarla. Y me tocó desgrabar notas que Gustavo hizo y que no alcanzó a desgrabar. Me tocó desgrabar la entrevista con el ex gobernador Mario Moine y me pareció un lujo. Ahí vi Gustavo entrevistando desde un perfil bien humano, sacando de un ex gobernador una cosa tan simple como su niñez, el esfuerzo de su padre por salir adelante, una familia que rema en dulce de leche para poder avanzar y bueno, su devenir como empresario exitoso de la provincia y después involucrado en la vida política en los 90, que es un contexto particular de la historia de la democracia. Así que me encantó encargarme de terminar ese trabajo que Gustavo había dejado a medias. Y en este caso, bueno, la presentación como vimos, ¿no? En el CPC, con presencias muy relevantes, estuvo el gobernador de la provincia, bueno, también estuvo la intendenta electa de la ciudad de Paraná, Rosario Romero, también, bueno, muchos de los entrevistados habían sido invitados. ¿Cómo fue también ese momento? Te vimos ahí sentada en la presentación, ¿no? Acompañando a Fabián y a Luisina. Sí, me gustó mucho escuchar las dos voces, además de las nuestras, que fueron las de Silvia D'Agostino,
la titular del Sanatorio de la Entrerriana y dirigente de las organizaciones empresarias de Entre Ríos de toda la vida, y dirigente del peronismo, con una historia riquísima que la van a poder ver en el libro. Y escuchar también al gobernador Gustavo Bordet. Bueno, y yo digo, no, tanto Gustavo era que no se sentía sapo de otro pozo en absolutamente ningún lado, que tuvo el tupé de subirse al mismo barco que el gobernador para salir a pescar. Y en varias oportunidades, y bueno, me gustó que pudieran reírse un poco del perfil que tenía Gustavo como periodista, que era un periodista que no le daba lo mismo que le contestaras cualquier cosa, sino que jugaba su opinión y te decía cómo había que hacer las cosas, y se demoraba muchísimo en la charla. Bueno, interesado por la cosa pública, y eso es lo más lindo que por ahí ojalá el periodismo nos diera siempre, ¿no? Totalmente. Mientras te escuchaba también pensaba, ¿no? Cómo todo esto se conjuga en este caso, bueno, en un formato de libro, en un formato que efectivamente deja una huella, no solo desde el trabajo de Gustavo como periodista, sino también de este gesto, ¿no? De este gesto colaborativo de parte de colegas, ¿no? De alguna manera acompañar, en este caso, el proceso hasta el final, hasta el desenlace, que tenga su nombre, que esté efectivamente esta idea, ¿no? Que él tenía, este proyecto para el que también había trabajado, y también, ¿no? La enseñanza que deja para otros que, bueno, de alguna manera hacemos nuestras primeras armas tal vez en el periodismo y vamos aprendiendo, y ver este tipo de situaciones así, ¿no? De trabajos colaborativos, de comprometerse a la par del trabajo del otro, de mínima es conmovedor como gesto, ¿no? Hasta de aprendizaje. Fue como una manera también de exorcizar el dolor, porque Gustavo, así que se vaya en febrero de este año, de un día para el otro, por más que uno se preocupara por su estado de salud, que a él no le preocupaba tanto, o bueno, por lo menos no, uno le decía, bueno, cuídate, bueno, se planteó esa vibra de, bueno, decir, ¿cómo salimos de esta? Vamos a ponernos a trabajar. Y bueno, y anteayer fue un logro en ese sentido. Claro. Tal vez nos pegó por ese lado, y por suerte, ¿no? Claro. Tal vez tuvo que ver con este sacudón que fue tremendo, y lo primero que se nos ocurrió es cumplamos con el proyecto que tenía hasta 10 minutos antes de fallecer, porque estaba en eso, y quería llegar a tiempo, y bueno, llegamos nosotros. Qué gesto. También para desaprender muchas mezquindades y para incorporar muchos otros gestos que en verdad, bueno, me parecían importantes, y me parecía también importante esto, ¿no? Estar en esa cocina que en definitiva es realmente riquísima. Nosotros tuvimos la posibilidad, estuvo de hecho aquí en los estudios de Canal 6 Luisina contando un poco, y ella agradecía todo el tiempo, ¿no? Este gesto de parte de los colegas de su papá, de bueno, de tomar, ¿no? De tomar la posta y decir, vamos con esto, y bueno, también, ¿no? La edición de Fabián Reato, que en verdad me parece, bueno, eso, es algo importante, es un gesto hasta inclusive para tomarlo hacia adelante, lo pienso, ¿no? En definitiva. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, igual cuidémonos. Sí, porque sí. Sí, no, se me ocurre que fue una manera de salir del sacudón, y Gustavo se lo merecía, y tenía que ver con escuchar también el empeño con que estaba subido ese tren de terminar su libro a 40 años de la democracia, y cómo dejarlo ahí, digamos, como era un despropósito, no había ninguna otra chance que ponerse a trabajar. Luz, muchísimas gracias como siempre por la conversación, y también gracias por estos gestos, porque en definitiva también nos forman a nosotros que estamos haciendo nuestras primeras armas, y me parecía importante también conocer la cocina, porque no es fácil cargarse al hombro el proyecto del otro y escribir también, que es algo tan personal, tan difícil, ¿no? de poner palabras a un otro. Así que gracias por esta entrevista. Gracias a vos, un gusto siempre.